Evaluación formativa, retroalimentación. Este curso de naturaleza teórico-práctica tuvo como propósito identificar y comprender estrategias de evaluación formativa centradas en la retroalimentación a los estudiantes para el logro de los aprendizajes, de manera que se promueva la reflexión crítica sobre sus prácticas pedagógicas en lo referido a las ayudas que se les provee y la devolución de sugerencias en sus entregables. La evaluación formativa. El Currículo Nacional de la Educación Básica 2016 plantea que desde este enfoque formativo, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. En esta línea, la evaluación formativa es un proceso mediante el cual se recaba información con el propósito de revisar y optimizar el aprendizaje durante el proceso de construcción. Podemos concluir que los propósitos de la evaluación formativa en correspondencia con el Currículo Nacional de la Educación Básica 2016 son: valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos, y crear oportunidades continuas para que los estudiantes logren los propósitos de aprendizaje. Efectos de la evaluación formativa. Paul Blanc y Dylan Williams, 1988, estudiaron los efectos de la evaluación formativa sobre el aprendizaje en varios países. Encontraron que el uso sistemático de la evaluación formativa produce los siguientes efectos. Los docentes identifican los tipos de comprensión que los alumnos demuestran a partir de las respuestas a los trabajos que les proponen. Aumenta la confianza de los docentes en las posibilidades y capacidades de todos sus alumnos para aprender, y en este sentido desarrollan acciones que promueven y guían los aprendizajes. Los alumnos aprenden a autoevaluarse, comienzan a concientizar las expectativas de logro, los criterios que han de considerar y las retroalimentaciones que reciben de sus docentes. Las retroalimentaciones que se les ofrecen a los alumnos son más específicas y oportunas en el tiempo. La retroalimentación en la evaluación formativa. El Currículo Nacional de la Educación Básica 2016 establece que la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describan sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento y que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. En esta línea entendemos que el propósito de la retroalimentación es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y de las estrategias de los docentes, en tanto clarifica la información disponible para adecuar sus prácticas. Entendemos la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa como un proceso de diálogo, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas cuyo objetivo es ayudar al alumno a comprender sus modos de aprender, valorar sus procesos y resultados y autorregular su aprendizaje. Condiciones para una retroalimentación efectiva. Uno de los principios del aprendizaje es el involucramiento. Este principio también es fundamental en lo referido a la retroalimentación. Vamos a ver las condiciones para una retroalimentación efectiva. Conocer las expectativas de logro, es decir, los propósitos de aprendizaje que se tienen y cómo ellos se reflejan en los desempeños. Desarrollar habilidades que permitan realizar comparaciones, considerando como base múltiples criterios. Comprender el significado y el diseño de estrategias para distinguir las diferencias entre las producciones que realizan, los desempeños que alcanzan y las expectativas de logro. Por otra parte, para que la retroalimentación logre los niveles deseados de eficacia, es necesario prestar atención a los siguientes aspectos. Compartir con los estudiantes los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación con los cuales se valorarán sus desempeños y producciones. Brindar oportunidades para que los estudiantes identifiquen los problemas y errores en sus desempeños o producciones. Mostrar buenos ejemplos y contraejemplos, modelando los desempeños deseados y haciendo visible el pensamiento. Priorizar determinados aspectos del desempeño de los estudiantes sobre los cuales dirigir la retroalimentación.
Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, sus oportunidades de mejora y las metas más cercanas que puedan ayudarlos a constituir sus primeras conquistas. Utilizar preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes. Propiciar nuevas y variadas oportunidades para que los estudiantes demuestren sus avances, dudas y formulen preguntas. Esto con el propósito de ampliar la mirada, pasando de observar la actuación en el pasado al planeamiento de un futuro cercano. Y desarrollar un clima en el que el error sea visto como algo natural y parte del proceso de aprendizaje, donde no sea sancionado, sino más bien tomado como oportunidad de aprendizaje. A continuación observamos las características de la retroalimentación. En el propósito de motivar la reflexión de los estudiantes respecto a los procesos de aprendizaje que desarrollan, la retroalimentación cobra un rol importante. Veamos qué características debe guardar para lograr este cometido. 1. Trabajar a partir de acontecimientos del pasado, pero su propósito es accionar el futuro. 2. La retroalimentación implica dar protagonismo al estudiante para actuar según su decisión y demanda el esfuerzo del profesor para lograr que su mensaje sea claro. 3. Las competencias comunicacionales centradas en el diálogo. Continua en el tiempo. Tipos de retroalimentación. La clasificación de los tipos de retroalimentación es variada y depende del criterio de clasificación. Si hablamos de los efectos en el aprendizaje, entonces consideramos la tipología que la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación propone en función del tipo de actuación del profesor frente a las necesidades de aprendizaje. Y estos son: por descubrimiento o reflexión. Consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño, o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. El docente que retroalimenta por descubrimiento o reflexión considera las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje y los ayuda a indagar sobre el razonamiento que los ha llevado a ellas. En este tipo de retroalimentación, el profesor favorece en el estudiante la identificación de los rasgos que definen su desempeño o actuación. Esta característica favorece la autonomía del estudiante porque le devuelve el protagonismo tanto en la identificación del error como en la propuesta de alternativas que conlleven el aprendizaje. Retroalimentación descriptiva. Este tipo de retroalimentación consiste en ofrecer oportunamente elementos de información suficientes a los estudiantes para mejorar su trabajo, describiendo lo que hace que esté o no logrado, o sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Retroalimentación elemental. Este tipo de retroalimentación consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que se está desarrollando el estudiante es correcto o incorrecto. Una retroalimentación de este tipo no ofrece mayores elementos sobre los cuales el estudiante pueda apoyarse para, en primera instancia, comprender por qué su desempeño es correcto o incorrecto. Y una retroalimentación incorrecta. Este tipo de retroalimentación se da cuando el docente, al dar feedback, ofrece información errónea al estudiante o da la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto, o viceversa. A continuación, si nos centramos en el destinatario de la retroalimentación, esta puede ser grupal o individual. Retroalimentación grupal se refiere a la retroalimentación que brinda el profesor a un grupo de estudiantes cuando desarrollan en conjunto una determinada actividad o cuando desarrollan trabajo colaborativo. Este tipo de retroalimentación resulta ser efectivo cuando el grado de compromiso de cada integrante del equipo es alto. Y número 2, la retroalimentación individual. Suele ser la más utilizada debido a que el aprendizaje es un proceso personal de construcción consciente. Los estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje y también distintas formas de acercarse al conocimiento. La construcción de la autonomía como propósito de la retroalimentación. Un estudiante autónomo es aquel que puede desplegar sus competencias deliberadamente para resolver problemas e interactuar con otros. Los procesos de retroalimentación llevados a cabo de acuerdo a todo lo señalado anteriormente garantizan este propósito en la medida que se orienten en la metacognición de los aprendizajes. Para que la retroalimentación que se brinda a los estudiantes cumpla su rol, es necesario destinar un tiempo para que ellos comprendan el para qué, el sentido y que conozcan las diferentes estrategias que pueden utilizar, así como los obstáculos posibles que se encontrarán en el camino. Los estudiantes deben conocer los propósitos de la tarea, el tipo de demanda cognitiva que ésta implica y los criterios de valoración para ofrecer una retroalimentación que contribuya al aprendizaje de sus pares. De este modo, la retroalimentación beneficia la formación de aprendices autónomos, pues pone de manifiesto sus modos de pensar, sus estrategias para abordar diferentes tareas,
fortalezas y debilidades. Tipo de retroalimentación: formal e informal. Forma de retroalimentación: verbal, no verbal, escrita, actuada. Y fuentes de retroalimentación: maestro, compañeros, autoevaluación. Tipo de retroalimentación: son aquellas formas en las que el profesor puede conducir la retroalimentación de acuerdo a las consecuencias a las que está vinculada y por tanto si requiere dejar evidencia de la retroalimentación otorgada. Estrategias para brindar retroalimentación. Existen diferentes herramientas de retroalimentación que pueden utilizarse con los estudiantes y que ayudan a cultivar una cultura de valoración para la comprensión. Tenemos la escalera de la retroalimentación. Esta herramienta consiste en guiar la conversación que sostienen los docentes con los estudiantes cuando se está dando una retroalimentación entre ellos. Dar sugerencias, expresar inquietudes, valorar y clarificar. Clarificar: un primer paso al momento de dar retroalimentación e inclusive antes de darla, es aclarar la información que los estudiantes quieren comunicar. Valorar: una vez clarificada la información que los estudiantes están tratando de comunicar, es importante reconocer sus avances y sus logros, valorar sus ideas y hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas, aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo. Expresar inquietudes: las producciones o desempeño de los estudiantes podrían suscitar inquietudes legítimas, tales como preocupaciones o desacuerdos con alguna de las ideas en cuestión. Y hacer sugerencias. Finalmente, ya que expresar los desacuerdos o dificultades genera cierta incertidumbre en los estudiantes, una buena forma de retomar el esfuerzo es ofreciendo sugerencias para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Otra forma de retroalimentación es a través de la estrategia SET. Esta herramienta se denomina así por las iniciales de los tres componentes: seguir haciendo, empezar a hacer, dejar de hacer. Seguir haciendo: en esta parte de la retroalimentación se explicita aquello que se valora como positivo, las fortalezas, las buenas ideas, las propuestas novedosas y también las valoraciones genuinas que el estudiante realiza. Empezar a hacer: en esta parte de la retroalimentación se explicita aquello que constituyen las oportunidades de mejora de los estudiantes. Dejar de hacer: en esta parte de la retroalimentación se consignan los errores y prácticas que no aportan al aprendizaje o actitudes favorables a sí. Otra forma de retroalimentación es el trabajo de detective. Esta estrategia consiste en brindar a los estudiantes pistas sobre oportunidades de mejora en sus producciones o desempeños, pero sin precisar los errores o dificultades, pues ellos mismos deberán encontrarlos a partir de las pistas brindadas. D. Estrellas y escaleras. Esta herramienta permite organizar la retroalimentación que se va a brindar a los estudiantes en dos aspectos: uno que reconoce y explicita el avance o logro y otro que explicita las oportunidades de mejora. En la sección de la estrella se brindan comentarios que hacen referencia a aquello que el estudiante está haciendo bien, y en la sección de la escalera se brindan recomendaciones a manera de procedimientos que el estudiante necesita realizar para mejorar su desempeño. Mi error favorito. Mi error favorito es una estrategia que permite al docente detectar errores frecuentes por medio de respuestas rápidas, escritas por los estudiantes a partir de una consigna específica. El propósito es analizar la forma en que razonan para llegar a una respuesta e identificar errores frecuentes. De esta manera el docente puede retroalimentar de forma inmediata y apoyar a los estudiantes que lo necesiten. Primero a quinto. Si bien esta estrategia no está referida a cómo brindar retroalimentación, ayuda a organizar a los estudiantes para llevarla a cabo. Esta agrupación se realiza de acuerdo a la percepción que tiene el estudiante del grado de comprensión de los aprendizajes desarrollados en una sesión en particular. Tarjetas de salida. Esta herramienta, al igual que la anterior, no está referida a cómo brindar retroalimentación, sino que ayuda a organizar a los estudiantes para llevarla a cabo. Se trata de ofrecer retroalimentación del estudiante para el profesor. Vamos a ver consideraciones al momento de dar retroalimentación. 1. Ofrecer valoraciones sobre la persona. El propósito es impactar positivamente sobre la autoestima de los estudiantes y provocar mejoras en sus aprendizajes. En algunas ocasiones, al recibir valoraciones positivas, los estudiantes pueden tener dificultades para reconocer que también necesitan mejorar sus desempeños y producciones. Ofrecer valoraciones sobre los desempeños y producciones. El propósito de la retroalimentación es impactar sobre la calidad y la profundidad de las tareas y los modos en que se desempeñan los estudiantes para lograr sus aprendizajes. Ofrecer valoraciones sobre los procesos de aprendizaje.
El propósito es focalizar en las estrategias que utiliza el estudiante, cómo éstas les ayudan a lograr las metas o cómo los obstaculizan. Poner foco en la actuación prospectiva del estudiante. Uno de los aspectos más importantes sobre el contenido de la retroalimentación es que focalicen su atención prospectivamente, más que retrospectivamente, y propiciar el diálogo reflexivo y de manera conjunta acerca del aprendizaje. El propósito es lograr un proceso de construcción colectiva donde los estudiantes encuentren valor en la retroalimentación. Propiciar el diálogo reflexivo y de manera conjunta acerca del aprendizaje. El propósito es lograr un aprendizaje de construcción colectiva, donde los estudiantes encuentren valor en la retroalimentación, asuman una actitud proactiva dentro del proceso de aprendizaje. Asimismo, es importante tener en cuenta que existen algunas prácticas que podrían disminuir la eficacia de la retroalimentación. ¿Cuáles son esas prácticas que pueden disminuir la retroalimentación? Utilizar un lenguaje poco familiar, un vocabulario que el estudiante no comprende al momento de efectuar las devoluciones sobre las producciones y desempeño. Ofrecer una retroalimentación más orientada a lo que ocurrió en el pasado que sobre cómo mejorar en el futuro para alcanzar el objetivo de aprendizaje propuesto. Brindar retroalimentación demasiado tarde, lejos del momento de la producción. Poner escaso énfasis en el desafío. Muy bien, este fue un resumen del curso virtual Evaluación Formativa, la retroalimentación. Muchas gracias.